Bueno, el tema que me ha pedido que desarrolle es el último llamado de María. No es fácil porque en realidad no hay un último llamado, sino hay muchos llamados. Pero según el testimonio de una de las videntes, Mirjana Dragicevic, también los otros lo han afirmado, la Virgen les ha dicho que es la última aparición de la Virgen en la iglesia. Claro, esta expresión se puede malinterpretar, ¿no? Porque esto no significa que una persona muy piadosa, de mucha virtud, no pueda tener sus propias experiencias de la Madre de Dios. Pero este énfasis que ha dado la Virgen en Medjugorje, que es la última vez que aparece, se refiere de esta manera, con tantos mensajes, con tantos signos, como Fátima, como Lourdes. Entonces Medjugorje entra dentro de una geografía mariana y la Virgen ha afirmado que es la última vez que se manifiesta de esta manera. Esto quiere decir que nos encontramos ante un mensaje contundente para la iglesia, porque la Virgen es madre de la iglesia y la Virgen aparece en la iglesia y en primer lugar para la iglesia. También la Virgen ha dicho en 2 ocasiones que ella viene a Medjugorje a continuar lo que inició con los secretos de Fátima y que son la conclusión de los mismos. En años anteriores, el párroco de Medjugorje fue a Fátima y estuvo participando en un congreso que se hizo en Fátima buscando la manera de unir Fátima con Medjugorje. Yo creo que todos nosotros conocemos, en síntesis, ¿no?, la importancia del mensaje de Fátima. Si María aparece en Lourdes, y María aparece en Medjugorje, y María aparece en Fátima, o en la Rue du Bac en 1830, hay un mensaje afín. El mensaje afín que es la misma Virgen. No hay varias vírgenes. Es la misma Virgen. Pero con mensajes distintos que están relacionados a la época y a las circunstancias que se vivían. Cuando la Virgen aparece en Medjugorje, fue en 1981, el Papa había sufrido un atentado y estando en el hospital Gemelli, el secretario le hizo caer en la cuenta que era el día de la aparición de la Virgen en Fátima, su atentado. Entonces el Papa pide el sobre que estaba en un archivo personal del Sumo Pontífice para leer la tercera parte del secreto de Fátima. Y el Papa vio en ese secreto en que un papa muere, se vio reflejado él. Desde el Gemelli, el Papa hizo una consagración muy bonita, que no es muy conocida, pero muy bonita, a la Virgen, y a los pocos días comienzan las apariciones de Medjugorje. Comienzan el 24 de junio del 81 y continúan hasta ahora. Cuando las apariciones iniciaron en Medjugorje, había una situación muy tensa por el estado marxista, ¿no?, de la ex Yugoslavia. Había desconfianza hacia los videntes. El mismo párroco recién nombrado, el padre Josofko, no conocía a los videntes y él también tenía sus dudas en relación a lo que los videntes decían. Ahora, después de 44 años, que se cumple el próximo 24 de junio, el panorama es completamente distinto. Ya no existe la Yugoslavia. Hubo un movimiento de independencia de estas varias naciones,
Pero hay otra realidad, que gran parte de la población de Bosnia y Herzegovina es musulmán. María continúa apareciendo, y desde los 6 videntes que desde el principio afirmaban ver a la Madre de Dios, todavía 3 aseguran que la Madre de Dios se le aparece todos los días, y los otros 3 una vez al año. Y esos que la ven una vez al año aseguran que la Virgen les dijo que se les va a aparecer hasta el fin de su vida en la tierra. Los otros siguen teniendo, según su testimonio, la aparición diaria, Vida, María e Iván. Y la Virgen se les aparece donde ellos estén, pero tampoco no es que ellos puedan disponer de su tiempo, porque ellos saben que ese momento es sagrado, que ese momento es importante. Procuran siempre estar en oración, en una capilla. Y ellos no saben por cuánto tiempo más la Virgen seguirá apareciéndoseles todos los días. Pero también aseguran que cuando ellos reciban, como los otros 3 videntes, el último secreto, que son 10, ya no la verán más, al menos una vez al año, como sucede con los otros, aunque esto tampoco la Virgen se los ha dicho. Lo que les ha dicho, que cuando comiencen los secretos, solo uno de los 3 que la siguen viendo todos los días continuarán con las apariciones diarias. Ahora, cuando terminen las apariciones diarias, podríamos esperar que cada 2 meses tengamos una aparición de la Virgen hasta el fin de la vida de los 6 videntes, ¿no? Para decirles que si seguimos esta orientación, esta fenomenología, obviamente Medjugorje tiene unas características muy distintas a las apariciones de Lourdes o a las apariciones de Fátima. En Fátima la Virgen apareció por 6 meses, el 13 de cada mes, con excepción del 13 de agosto, que por las persecuciones que tuvieron los pastorcitos, la aparición se dio el 19. Pero en Medjugorje esto ha sido una constante. Y ahora con el aval incluso de la Santa Sede, porque el 19 de septiembre pasado, el cardenal Fernández sacó un documento por petición del mismo Papa Francisco, donde se reconoce la espiritualidad de Medjugorje. Y para hacer este reconocimiento se tuvieron que cambiar las disposiciones de la Santa Sede en cuanto al examen del discernimiento de fenómenos extraordinarios por parte de la Santa Sede. Algunas personas han afirmado, y esto es por desconocimiento, sobre todo periodistas, que lo he visto, que dicen, es que la Santa Sede no reconoció la sobrenaturalidad de Medjugorje. No, sí la reconoció. Pero el cardenal Fernández dijo que es imposible que la Santa Sede, a no ser que haya un motu propio de parte del Papa que reconozca un fenómeno así, porque no le corresponde dictaminar si ven o no ven a la Virgen, porque de lo contrario hay más de 7.000 casos en la Santa Sede. La Santa Sede nunca ha dicho, sí, es cierto que Santa Teresa de Ávila vio a Jesús, o le habló a Jesús le habló, o en el caso de Santa María Faustina Kowalska, la espiritualidad está reconocida, el diario de Santa María Faustina se difunde, es una santa, pero no hay un documento de la Santa Sede que afirme que realmente Jesús se le apareció a Santa Faustina Kowalska, y así con otro santo, ¿no? Entonces, esto no le corresponde a la Santa Sede. La Santa Sede lo que le corresponde es decir, esta espiritualidad no contradice la revelación, esta espiritualidad es positiva, los pastores pueden difundir la espiritualidad, los peregrinos pueden ir a Medjugorje, se reconoce el culto a María, Reina de la Paz. De hecho, hay un reconocimiento de la espiritualidad y de los frutos de Medjugorje, y se reconoce los frutos, entonces porque el árbol es bueno, ¿no? Que es María.
Yo creo que no ha habido un fenómeno extraordinario de María que tenga tantos frutos positivos tan pronto desde que comienza el fenómeno como de hecho se está dando en Medjugorje, ¿no? Sí, Fátima ha dado mucho fruto, pero la cantidad de apostolados, por ejemplo, que hay vinculados a Medjugorje no lo tiene Fátima, ni lo tiene, por ejemplo, Lourdes, ¿no? Es otro fenómeno. En Medjugorje hay muchas obras caritativas, incluso yo trabajo en una universidad que tiene la espiritualidad de María Reina de la Paz. Se construyó un santuario similar al de Medjugorje en Honduras, en Danlí. Hay 9 campus, 23.000 estudiantes en una universidad que tiene por título Universidad de María Reina de la Paz. Hay una asociación de beneficio, ¿verdad?, que se llama Mary's Meal, donde se asiste, esto no tiene que ver con la universidad, esto es otra obra, ¿no? Se asiste a más de 2 millones de niños en África que se le da de comer, que se le da educación, y gracias a la iniciativa de un sacerdote y de unos laicos, sobre todo los laicos, se ha podido beneficiar a todos estos niños, ¿no? Hay muchas obras. Yo pienso que en cada país hay grupos de oración de María Reina de la Paz que visitan a los enfermos, que tienen comedores populares, que trabajan con personas marginadas en situación de calle. Incluso también han surgido comunidades de vida consagrada que tienen la espiritualidad de Medjugorje con un carisma particular. Esto para decir, Medjugorje tiene su sello, pero también Medjugorje tiene un mensaje para la iglesia profético y para el mundo. La Virgen dice que es la última vez que viene de esta manera. Entonces yo pienso que los cristianos católicos tenemos que considerar lo que la Virgen está diciendo y nos corresponde en primer lugar asumir, parte de la espiritualidad que la Virgen nos está presentando. Porque la Virgen no viene a crear una espiritualidad selectiva. Se puede también tergiversar, ¿no?, todo lo que María dice. María no viene a crear una espiritualidad selectiva. Yo me he encontrado, por ejemplo, en algunas diócesis, porque tengo desde el 1986, he recorrido muchos países, casi todos los países de América y algunos de Europa también. Y he visto cómo han surgido, se han multiplicado los grupos de oración de María Reina de la Paz, que están al servicio de la diócesis, que están al servicio de las parroquias. Pero también me he dado cuenta que algunos grupos necesitan formación, orientación, porque se consideran selectivos, y ahí hay un error. Yo puedo ser selectivo en cuanto que estoy viviendo en profundidad lo que la Virgen dice. Pero si yo me considero propietario de esta espiritualidad, estoy haciendo un daño a lo que la Virgen quiere suscitar en el mundo, porque la Virgen no viene por un grupo particular. La Virgen le está hablando a toda la humanidad y a la iglesia. Cuando la Virgen quiere que nosotros, o nos pide que nosotros recemos 3 partes del rosario cada día, que ayunemos miércoles y viernes a pan y agua, eso no es para un grupo. La Virgen está hablando a todos. ¿Por qué? Ella ha dicho, soy la reina de la paz. Si me escuchan a mí, obtendrán la paz. Y esto es muy similar a lo que ocurrió en Fátima en 1917. La Virgen no estaba hablando a los pastorcitos o a la iglesia de Portugal. Le estaba hablando al mundo. Como ahora la Virgen está hablando al mundo. Ahora, sí puede haber en alguna diócesis o alguna parroquia un grupo que asuma el apostolado de dar a conocer la espiritualidad de Medjugorje, pero sin ser demasiado estricto, ¿verdad?, en la espiritualidad,
que puede conllevar a un confrontamiento de espiritualidades. Yo soy de Chonsta, yo soy de Fátima, yo soy de Lourdes, o yo soy de María Reina de la Paz. Yo recuerdo una vez un sacerdote que me decía: Padre, reúna usted, un país de acá de América, reúna usted, o nosotros los reunimos, a todos los grupos marianos, porque hay unos antagonismos que no se llevan entre ellos. ¿Cómo es posible que la Virgen está hablando a la iglesia y algunos grupos marianos dentro de la iglesia no acojan lo que la Virgen está diciendo ahora porque sienten que ellos tienen otra devoción distinta? Pero también se da el hecho de que hay movimientos dentro de la iglesia, ¿verdad?, como el neocatecumenado, la renovación carismática, comunión y liberación. Todos los movimientos son buenos, todos los movimientos son positivos. Y cuando la Virgen invita a hacer grupos de oración, alguno puede pensar: bueno, pero es que ya yo tengo mi grupo de oración, ya yo tengo mis asambleas, ya yo tengo mi lección divina. Sí, pero la Virgen, cuando habla de grupo de oración, está invitando a rezar el rosario en familia, independientemente de qué movimiento tú estés. Lo digo porque los mensajes de la Virgen, una de las peculiaridades de los mensajes de la Virgen es que los mensajes son universales y se adaptan a todos los movimientos, a todas las espiritualidades. Pueden haber personas que por desconocimiento de lo que es Medjugorje tengan cierta resistencia. De hecho, dentro de la misma iglesia hay resistencia a ciertas corrientes cristológicas o eclesiológicas. Son cosas que son normales, porque, bueno, todos tenemos nuestro criterio, nuestra manera de pensar. Pero ahora hay un enfriamiento en muchos sectores de la iglesia, en muchas esferas de la iglesia, en cuanto a la vida de piedad. Pero también hay que decirlo, que gracias a Medjugorje hay un gran despertar de la fe. Cito, por ejemplo, España. Yo recuerdo que las 2 primeras décadas que yo iba a Medjugorje era muy raro encontrar peregrinos de España. Ahora, los grupos más representativos de habla hispana son los españoles. Pero muchos de los que van a Medjugorje regresan con mucho fervor, incluso sacerdotes, que introducen el rezo del rosario antes de misa, las confesiones, la adoración al Santísimo, más de 30 capillas de adoración al Santísimo de 24 horas que antes no había. Bueno, hay un despertar, independientemente de los movimientos, independientemente también de los criterios pastorales que cada quien tenga. O sea, cada conferencia episcopal, a mí me gusta destacar esto, cada conferencia episcopal tiene sus opciones pastorales. Y los grupos de oración de María Reina de la Paz tienen que obedecer a los obispos y caminar con los obispos a nivel de conferencia episcopal y a nivel de diócesis. Pero puede ocurrir que por falta de formación hayan grupos que no conocen bien lo que María dice, no lo estudian, y puede darse una confrontación con las disposiciones del obispo. Eso no puede ser, porque los pastores privilegiados de la Santísima Virgen María siempre son los obispos y los sacerdotes. Y la Virgen ha dicho: hagan todo lo que la iglesia les dice. Ahora, esto para decirles que hay que conocer bien la espiritualidad de Medjugorje y la doctrina, porque aquí hay una doctrina que la Virgen ha presentado. Imagínense, en 44 años de apariciones diarias, todos los mensajes que la Virgen ha dado, el 25 de cada mes, y al principio los mensajes eran cada jueves a la parroquia. Y luego, por 33 años, había un mensaje el día 2 de cada mes para los peregrinos que estaban en conexión a una intención particular que la Virgen ha presentado desde el principio, que es orar por aquellos que no experimentan el amor de Dios en sus corazones.
Si agrupamos todos esos mensajes, que yo lo he hecho con ayuda de un traductor oficial, ¿no?, también del santuario, hay casi unos 1200 mensajes. Ahora, yo puedo tener devoción a María Reina de la Paz, pero el ser devoto de María Reina de la Paz, ¿qué implica? Para la Virgen, ser devoto de ella significa leer, meditar y estudiar estos mensajes. Y hay personas que van a Medjugorje cada año, por ejemplo, suben las colinas, se confiesan, llevan grupos, pero no estudian los mensajes. Y a veces el hecho de no estudiar los mensajes puede llevar a confrontación. Yo pienso que para asumir la espiritualidad de Medjugorje uno tiene que ser humilde, muy humilde, y saber de que la Virgen, precisamente porque esta es la última vez que viene al mundo de esta manera, ha hablado tanto y ha desarrollado una escuela de espiritualidad en Medjugorje. Ahora, si la Virgen ha desarrollado una escuela, ¿cómo yo puedo pretender que por ir a Medjugorje ya yo sé cómo es la cosa? Yo recuerdo una vez el padre Slavko Barbaric, que acompañó a los videntes del 82, al final del 82, hasta el año 2000, que escribió 13 libros de espiritualidad de Medjugorje y visitó muchos países. Él decía, en esto de la espiritualidad de Medjugorje uno tiene que ser muy humilde y estar siempre abierto a los posibles cambios o acentuaciones que la Virgen presente. No podemos tener una mentalidad muy cerrada o prácticamente determinada en algo, porque aquí quien lleva todo es María. Pongo un ejemplo. El año pasado, con ocasión de la novena del aniversario, que para María el aniversario es el 25 de junio, la Virgen pidió que se fuera a la colina de las apariciones los peregrinos todos los días de la novena en que se rezaran al menos 2 rosarios. Nunca en 43 años la Virgen había pedido eso. Nunca. Bueno, entonces los peregrinos comenzaron a subir y el primer día que subieron la Virgen dijo, vengan en mayor número al día siguiente. Y el tercer día, vengan en mayor número al día siguiente. Entonces los sacerdotes del santuario también estaban, bueno, asombrados porque nunca había ocurrido esto. Ahora, esto para decir, ¿no? Si uno piensa, bueno, ya yo sé lo que es Medjugorje, ya tengo mi doctorado en Medjugorje. Sí, eso significa ser humilde y estar abierto a cada mensaje que la Virgen da. Yo fui a Medjugorje por primera vez en el 86 y me ha costado. Y cada vez que voy a Medjugorje, procuro ir todos los años y a veces 2 veces al año, yo me doy cuenta que hay cosas que estoy aprendiendo. Medjugorje es una escuela, el Evangelio es una escuela. Fíjense que la vida de Cristo pública está narrada según el pensamiento de 4 evangelistas. Es la misma vida pública, pero con un pensamiento distinto. Y cuando uno lee y medita según el pensamiento de ese evangelista, uno se da cuenta que lo que uno había meditado tiene verbos consonantes, tiene una acentuación distinta a lo que yo interpreté hace 1 año, 3 años, 4 años. Ahora imagínense con tantos mensajes que la Virgen ha dado. Hay que ser humilde y hay que estar meditando para los mensajes para no cometer errores, porque la Virgen ha desarrollado una escuela de 44 años y esto va a seguir hasta la muerte del último de los videntes. ¿Qué va a decir la Virgen más adelante?
No lo sabemos. Es cierto que muchos mensajes de la Virgen son repetitivos, pero con acentuaciones distintas y en circunstancias distintas. Entonces, cuando uno lee un mensaje de la Virgen, uno puede decir, ya esto lo leí, ya la Virgen lo dijo. Sí, pero lo está diciendo ahora, ante la elección de un nuevo Papa, ante problemas que estamos viviendo en este momento de amenazas de guerra. La Virgen aparece y comienza a orar por la paz. Un mensaje que la Virgen le dio a Iván antes de la elección del nuevo Papa. La Virgen dijo, oren de una manera especial en este momento por mis planes y redoblen su oración. No dijo más nada, pero entendimos que se estaba refiriendo al cónclave. Ahora, yo puedo estudiar las apariciones de Fátima, porque las apariciones de Fátima, en cierta manera, terminaron. Y digo en cierta manera porque la Virgen dijo que continúan en Medjugorje. Pero si tomamos solamente Fátima, bueno, los mensajes se conocieron, fueron publicados. Y Fátima ahora, como dijo el Papa Benedicto XVI, tiene una aplicación muy particular y el mensaje no terminó, porque se está viviendo, sobre todo la tercera parte del secreto de Fátima. Ahora, esto para decir que una cosa es ser devoto de la Santísima Virgen María, y entiendo esto de devoción por rezar el rosario, celebrar sus novenas, como dice la Marialis Cultus, celebrar lo que es Marialis Cultus, la exhortación apostólica de Pablo VI sobre el ordenamiento de la devoción a María después del Concilio Vaticano II. La liturgia es lo primero, dice el Papa Pablo VI. Sí, soy devoto de María con estas orientaciones, ¿no? Y ahora conociendo lo que dice el catecismo. Otra cosa es ser devoto, permitiéndole a la Virgen que me eduque con sus mensajes en los tiempos que yo estoy viviendo. Lamentablemente, muchas personas que se consideran devotos de María no asumen la devoción entrando en la pedagogía materna que la Virgen desarrolla. Lo digo porque estuve en un encuentro donde habían, no sé, eran como 600, 700 personas, ¿no?, de María Reina de la Paz. Cuando llega el viernes, sirvieron carne para todo el mundo. Y todos comieron carne. Bueno, yo no. Pero me llamó la atención, digo, esto no tiene que ver con María Reina de la Paz, sino con un desconocimiento del Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico dice que son días de abstinencia todos los viernes del año, no cuaresma. Todos los viernes del año no se come carne. Y la gente come pollo, come hamburguesa. No se come carne. Y cuando se dice abstinencia es que tampoco se comen grandes platillos porque, oye, días de abstinencia. Y dice el Código de Derecho Canónico, a no ser que se celebre una solemnidad, como por ejemplo el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué pasa? Hay un desconocimiento de la doctrina de la Iglesia Católica, del código, de las leyes, de las normas de la Iglesia Católica, de los mandamientos de la Iglesia. Un ejemplo. Hay 5 mandamientos de la Iglesia. Y cuando un católico va a confesarse, no solamente debe hacer un examen de conciencia de los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, debe también hacer examen de conciencia de los 5 mandamientos de la Iglesia. La Iglesia es una institución. Toda institución tiene normas, mandamientos. Nos da 5. Uno de esos mandamientos dice que hay que oír misa entera todos los domingos y fiestas de guarda. Y la gente llega tarde a misa. ¿Por qué no lo confiesas? ¿Por qué no lo confiesas si llegas tarde a misa?
también la iglesia enseña que para poder comulgar tengo que haber escuchado el Evangelio. Y hay gente que ya después del Evangelio, no de la homilía, después de la lectura del Evangelio, va y comulga. O sea, que hay un desconocimiento de cosas esenciales. Y la Virgen pacientemente en 44 años ha estado. Hay un mensaje donde la Virgen dice que antes de misa tenemos que estar preparándonos con oración, al menos 15 minutos. Y después de misa, darle gracias al Señor al menos otros 15 minutos por los beneficios que hemos recibido. Por eso en Medjugorje, en la misa internacional, se rezan 2 rosarios. Y también porque esa es la hora de la aparición, ¿no? Y la Virgen dijo, como ustedes no pueden estar en la aparición, permanezcan en oración en ese momento. Se rezan 2 rosarios antes de misa. Viene la Eucaristía y después una tercera parte del rosario. 3 rosarios. 2 antes de misa, la misa, y luego 1 de acción de gracia. Muchos católicos están acostumbrados a ir a misa, llegar tarde y después de la misa salir disparados por otros compromisos. Bueno, hay una educación aquí. También la Virgen ha dicho en relación a la Eucaristía que las iglesias son dignas de respeto porque Dios que se hizo hombre habita en ellas día y noche. Y estamos en una realidad. Yo no sé en cada diócesis de Perú cómo será, pero yo he visto cosas que realmente escandalizan con el Santísimo, con el Sagrario. No hay respeto al Santísimo, no lo hay. No se hace genuflexión, se va mal vestido a la iglesia. A veces me tocó ver en una ocasión que me pidieron que era una conferencia y se había puesto ¿cómo decirlo? Un atril para poner unas luces de LED, y así como discoteca. Y yo decía, ¿esto qué es? Y entonces era un festival prácticamente, un festival de cantos, de danza, con el Sagrario ahí. Y entonces yo me puse a pensar, ¿no? ¿Por qué caí en esto? Bueno, la verdad es que yo no sabía, no me lo advirtieron. En otra ocasión, el espectáculo era similar y luego se expuso el Santísimo y vino un artista muy famoso con luces, con toda esta música estruendosa. Con el Santísimo no hubo un momento de oración, de adoración. El Santísimo formaba parte del show, o sea, yo canto, me miran a mí, pero el Santísimo está ahí, pero soy yo el centro. En Medjugorje la hora santa es diferente. Otra vez me pidieron una hora santa después de misa y yo le dije al equipo de música, por favor, vamos a respetar los momentos de silencio como lo manda las normas litúrgicas, el culto al Santísimo fuera de misa. Eso está publicado. La respuesta de esta chica fue, pero es que aquí se hace de otra manera. Y yo, ¿cómo se hace? Bueno, usted pone el Santísimo y nosotros cantamos 1 hora sin parar. O sea, ¿qué otras cosas más nos pueden estar ocurriendo? Yo estoy mencionando algunos detallitos, ¿no? Aparte de los abusos litúrgicos que se están dando. María viene a ayudarnos, Uno como cristiano católico no puede pensar, bueno, ¿por qué tantos mensajes? Esto ya rebasa. Menos mal que la Santa Sede ha dicho, se pueden difundir los mensajes, pueden venir peregrinaciones a Medjugorje. La semana pasada habían 5 obispos de Colombia en Medjugorje, para calmar un poco las expectativas. Ahora, para decirle, Medjugorje tiene una característica muy diferente a Fátima. ¿Cuál es la característica? Una escuela. Y si es una escuela, nosotros como cristianos católicos debemos sentirnos obligados a meditar, a estudiar, si amamos a María, si queremos a María. Y ver qué es lo que la Madre nos está diciendo para estos momentos. ¿Por qué? Es una escuela que conlleva una espiritualidad, una doctrina, una pedagogía materna sabia de alguien
que tiene autoridad para hablar porque Dios se la dio. Porque si vemos toda la historia de la Iglesia Católica, María ha venido a ayudarnos en momentos muy difíciles. Vino al finalizar la Segunda Guerra Mundial y vino a prevenir los estragos de una Segunda Guerra Mundial. Y antes que estallara la Segunda Guerra Mundial, vino y le dijo a Lucía: ha llegado el momento que el Señor pide que consagren Rusia a mi Inmaculado Corazón. Bueno, no se hizo como se esperaba y vino la Segunda Guerra Mundial. La Virgen dijo un mensaje: Dios no juega con el hombre. Cuando Dios me envía es por una gran necesidad. Tomen en serio lo que yo les digo. No esperen los secretos para comenzar a vivir mi mensaje porque será demasiado tarde. Yo cuando conocí el mensaje de Medjugorje, como yo había estudiado Fátima y también las apariciones de la Virgen en el Tepeyac, a Juan Diego, Lourdes, bueno, he sido un gran devoto de la Virgen, ¿no? Y cuando yo escuché que la Virgen se aparecía en Medjugorje, bueno, fui para ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando comencé a estudiar y a leer todo, a orar, a conocer los videntes, los sacerdotes, yo le dije a la Virgen: ojalá no se repita lo que ocurrió con Fátima. Y estoy dispuesto a hablar de esto, para que no se repita la historia. Pero no sé qué va a pasar, hermanos, porque la Virgen siempre se lamenta de que no se acogen los mensajes como ella espera. El futuro no solo depende de Dios, el futuro depende de nosotros. La Virgen está construyendo una era de paz, de armonía. La Virgen ha dicho que cuando se realizan los secretos, la humanidad será diferente. ¿Pero a costa de qué? Depende de nosotros. ¿Ese a costa de qué? Si oro, si ayuno, las guerras pueden ser detenidas, hasta las calamidades naturales se pueden suprimir, Dios ha dicho la Virgen. Pero si no hacemos caso a lo que la Virgen dice, ¿qué nos espera? Yo no tengo un termómetro para saber si la gente responde o no. Pero sí me doy cuenta que en muchos países, en muchas diócesis, en muchas parroquias, el mensaje se ha tomado a la ligera. Y a veces también se da caso de pequeños fariseísmos, ¿no? Personas que se sienten muy protagonistas de esto, pero en lugar de ayudar a María, lo que están haciendo es entorpecer también lo que la Virgen está presentando. No es fácil. Yo insisto de que para acoger esta escuela y entrar en esta escuela, primero hay que ser muy hijo de María, muy devoto de María. Hay que amar a María, tener una relación muy especial con ella. Segundo, hay que ser humilde. Humilde. La soberbia no entra con esto. Y María lo ha insistido mucho, ¿no? Vivan mis mensajes con humildad. Y si ustedes viven mis mensajes, no tienen necesidad de decirlos con tantas palabras. Entonces, ¿por qué Dios escogió a María y después de Cristo, como dice la Lumen Gentium, Concilio Vaticano, en el capítulo 8, después de Cristo, María ocupa el lugar más alto y el más importante en la Iglesia? El más cercano a nosotros, dice el concilio también. ¿Por qué? María ha sido sabia y María ha sido humilde. Y uno tiene que ser muy prudente, sabio y humilde. Y dejar que Dios a uno lo guíe. El problema es que muchas veces las obras de Dios se dañan porque no permitimos a Dios que nos utilice a nosotros. Tenemos que ser en esto, ¿verdad?, muy sencillo y permitirle a Dios que haga su obra. Y para que Dios haga su obra a través de nosotros y en nosotros, la Virgen nos presenta un camino. Ayuno, oración frecuente, grupo de oración en familia, lectura de la Biblia diaria, confesión mensual, Eucaristía frecuente. La Virgen ha dicho: no existe
en la tierra una sola persona que no tenga necesidad de confesarse, al menos una vez al mes. Y ha dicho también que uno debe buscar al sacerdote para buscar consejos prácticos, no solamente confesarse. Y yo sé de personas que han dicho que no necesitan de sacerdote porque Dios mismo los guía. Y yo, bueno, siga por ahí pues. Porque hasta Santa Faustina Kowalska, el Señor le decía, te voy a responder a través del sacerdote. Santa Teresa, te voy a responder a través del sacerdote. Hay que ser humilde. Bueno, resumo en esto. La Virgen nos invita a entrar en esta escuela para ayudarla a ella a construir la paz. Construir la paz en nuestros países, en nuestra familia, en nuestro corazón. Y para una nueva primavera de vida cristiana que la Virgen promete. Entonces la Virgen espera también nuestro sí a Dios, como ella lo dio y lo sigue dando en el cielo.